Bienvenidos a Semana de hoy. Ha sido también otro día difícil pero estamos todos aquí. Y bienvenidos acá porque antes de presentarles al panel que tengo hoy, que es un panel de lujo realmente para tocar este tema que plantea en el fondo Mafialand, que es todos los tentáculos que tiene, digamos, esta captura del Estado por parte de diversos clanes políticos y cómo eso afecta a la democracia en Colombia. ¿Por qué traigo esto a colección? Porque hoy sacamos el segundo capítulo de Mafialand. Y antes de presentar a las personas que están acompañándonos hoy acá, les quiero invitar a ver este segundo capítulo de Mafialand. Les dejo para que vean este corto pero preciso segundo capítulo de Mafialand. ¿Será que lo vamos o no? ¿Lo lanzamos o no? ¿Aló? ¿Karen? ¿Karen? No, hoy si no nos está. Karen. Listo, ahí va. Pero no tiene sonido. No tiene sonido. No tiene sonido. A ver, ¿alguien nos puede ayudar, por favor? A ver. No, esto sí no. A ver. No tiene sonido. No. ¿Cómo podemos hablar con el máster? ¿Será que podemos hablar con el máster? Bueno, realmente este ha sido muy sorprendente. Estamos tratando de solucionar un problema porque no entiendo nada que está pasando aquí. Entonces, en lugar de ver el video, que espero que podamos ver el segundo capítulo de Mafialand, ha sido bastante complicado todo. ¿Por qué no voy a presentar a las personas que están aquí, que son parte de este panel? Primero, bienvenido, me gusta verlo aquí, Ariel Ávila, subdirector de Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenido, Ariel. Hola María Jimena, muy amable por su invitación, muchísimas gracias, un saludo al profe Garay, a Jorge y al abogado, muy amable. Yo les pediría, es que tenemos un sonido ambiente que se está metiendo y realmente no oigo yo casi nada, hay un sonido ambiente que no sé por qué se me cuela. Bienvenido, Ariel, vamos a ver si lo logramos por aquí. Muchísimas gracias, o sea, además contento de tenerlo por acá. Gracias, María Jimena, muy amable por su invitación y aquí a la orden. Un saludo a todos los compañeros de panel. Bueno, también está Luis Jorge Garay, economista e investigador, que atentamente accedió, porque además me parece un honor tenerlo por acá, porque además de todo es una persona que ha trabajado mucho el tema precisamente de la corrupción, la captura del Estado por parte de clanes políticos, y eso cómo afecta también la economía, la democracia, en fin. Bienvenido aquí, Luis Jorge Garay. Muchas gracias, María Jimena, y saludos a los colegas. Bueno, Jorge Gallego también, profesor principal de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Bienvenido acá, además, porque me han hablado mucho y he leído varios de sus papers sobre también corrupción, captura del Estado y relaciones con, digamos, organizaciones que funcionan como mafias. Bienvenido acá. Buenas noches, María Jimena. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de estar acá por primera vez y un saludo también a
a los compañeros panelistas. Bueno, y también está Miguel Ángel del Río, abogado penalista, que está aquí además porque es una persona que tiene mucho que ver con esta historia, que tiene que ver con el segundo capítulo de Mafialand, porque es uno de las, o sea, es el abogado que defiende precisamente a los agentes que hicieron la investigación, que terminó, curiosamente, por otro lado, en la ñeñe política, pero comenzó siendo una investigación, ¿no es verdad?, de una organización criminal que es la que nosotros tratamos de develar en este segundo capítulo. Si alguien me puede comunicar si ya podemos ver el capítulo, si alguien me podría, porque no tengo conexión con nadie. Entonces, si me pueden ayudar, les agradecería si me pueden decir. Karen, ¿qué pasa? Si los vemos, si no lo vemos, ¿qué hacemos? No sé, lo interesante es que tenemos de terceros también, de tendencia ya Mafialand, pero, como están diciendo, aún no, Karen, a ver, Karen, aún no, bueno, me pueden decir que ya lo podemos mandar, muchísimas gracias, yo creo que lo vamos a poder lograr aquí, vamos a verlo, no lo pudimos ver. No, está sin sonido. No, está sin sonido. No, esto es muy absurdo. Bueno, no creo que lo vamos a poder ver. Si alguien me puede decir qué es lo que está, bueno, ¿sabe qué voy a empezar a hacer? Ariel, mientras que yo llamo a alguien que me diga qué podemos hacer para hacerlo, Ariel, yo quiero que me un minuto el programa mientras yo llamo aquí a una persona que me diga qué hacer, pero me parece importante, ¿sabe qué? Sí, bueno, hagámoslo así porque es de la manera más fácil hacerla, pero Ariel, usted ha trabajado muchísimo esto, este tema tiene que ver con quién está detrás de Ñeñe Hernández, por eso yo quería presentar el video, porque es que sin el video pues no tenemos mucha investigación que hacer, mucha discusión que hacer, pero en general está detrás de todo esto uno de los clanes más importantes que estaba investigado por mucho tiempo en la fiscalía por parte de la IJIN y por alguna razón, pues muy pocos focos se han puesto sobre ellos. ¿Usted qué podría decir de todo esto? Mire, me están diciendo que ya, pero no sé si es cierto, pero bueno, ¿usted qué podría decir? ¿Qué podría decir mientras quitamos otra vez el video? María Jimena, mire, el clan Génico es tal vez el ejemplo, uno de los ejemplos, de los 2 o 3 ejemplos más fuertes que tiene Colombia sobre un autoritarismo competitivo. Es una familia que se hizo desde la ilegalidad. De hecho, el gran jefe del clan termina siendo asesinado por Jorge 40. Termina en una enemistad muy grande porque Jorge 40 era muy cercano a la familia Araujo, que terminó siendo beneficiada. Bernardito Molina, al quien le dedican muchas canciones, terminó siendo gobernador. Y luego en 2011, con la extradición de Jorge 40, el clan Génico se reencaucha y funciona como una autocracia ya. Ellos tienen un gobernador actual que es Monsalvo Génico, estuvo procesado por varios temas, incluido un tema muy delicado de invasión de tierras. Dos de sus funcionarios más importantes hace unas semanas fueron destituidos por el tema de los mercados del COVID, donde habían sobrecostos. La gran matrona de esto es la mamá de Monsalvo Génico, Cielo Génico en el momento. Tienen 4 congresistas, entre esos Jorge Alfredo Génico, que uno podría pensar claramente que es como el más importante a nivel nacional, por lo que es senador. Y a partir de ahí tienen el control burocrático de casi el 80% de las alcaldías de la gobernación. Lo más interesante de la investigación de lo de la ñeñe política es que se nombra a Marquitos Figueroa, que es como el jefe de sicarios, está preso, de hecho me mandó a asesinar a mí, a Gonzalo Guillén, yo tuve que salir del país por eso, está preso, ahora se la da de pastor cristiano, estas cosas que pasan, y el otro es el señor Mandarino, de la familia Génico también, que esa es el ala oscura de la familia, ¿no? El ala todavía que mantiene mucha cercanía con la ilegalidad.
Entonces, lo que estamos diciendo en este caso, María Jimena, es que el clan génico es la perfecta combinación entre asuntos ilegales, lavada de imagen con la segunda y tercera descendencia y tercero, el control burocrático de todo el departamento. Eso pasa un poquito lo del clan Char, donde nadie prácticamente les hace oposición. Y lo que usted muestra en el video, que lo podemos ver o no, es muy diciente, porque todo el mundo se va hacia el jefe de sicarios, que es Marco Figueroa, pero muy pocos mostraron la cara de los génicos. Ese es el clan génico. Está sin sonido, María Jimena. Ya. Ahora sí, ya. No, una de las cosas que más me sorprendió de todo esto es que no sé si lo vamos a ver, no, lástima. Por alguna razón que no he entendido, tenemos un problema técnico porque a última hora nos han dicho unas instrucciones, pero en fin, lo que yo diría es que es curioso, Ariel, que no hayan hecho el enfoque que deberían haber hecho con el clan génico, que es lo que estaba investigado además por la DIGIN y por la Fiscalía. Y que después terminó en la ñeñe política, que esa es otra investigación que le salió como la cola, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicieron? María Jimena, hay dos explicaciones muy grandes. El primero es que la familia Génico tiene un control absoluto del departamento y tiene infiltrada gran parte de las autoridades. Miren el caso de Monsalvo Génico, que la evidencia es tan grande sobre la invasión de tierras que hicieron en Altos de Pimiento, y en segunda instancia voltearon todos los votos y milagrosamente quedó libre. O sea, yo no lo entiendo. Y yo aquí sé que esto me puede costar mucho, no será el primer proceso con la familia Génico, pero realmente eso que pasó con Monsalvo Génico muestra el poder que tiene esta familia sobre todas las autoridades judiciales y policiales en la zona. Para mí, esa es una de las explicaciones. Pero la otra explicación que pasó y que se da es que en lo fundamental, las autoridades y mediáticamente todos se centran en el ñeñe Hernández y se centran en la noticia de Marcos Figueroa, dejando el otro de lado. Y obviamente porque Marcos ya estaba preso y porque obviamente el ñeñe pues era, digamos, por lo fantoche, etcétera, era el punto de conexión. Pero, y con esto termino, María Jimena, el clan Génico es uno de los que traicionó a Vargas Lleras en las elecciones. Claro, porque Cielo Génico votó en primera vuelta por él, ¿verdad? Y después ya no, ¿o cómo fue? Exacto, no, de hecho, desde la primera vuelta parte de ellos se fueron con Duque. Esa es la gran explicación. Y los otros se fueron con Vargas Lleras. Esas son las dos explicaciones. Pero el clan Génico tiene un poder, y yo vuelvo y repito, sé que esto me puede traer problemas, pero lo asumo. Esa volteada, esa situación en la sentencia de Monsalvo Génico muestra el poder de este clan. Bueno, también quería hacerle la misma pregunta. No creo, por lo pronto, está difícil ver el video. Lástima, esa era la idea, pero bueno. Una de las cosas que salen también en el video es precisamente lo que pasa, esa investigación por dentro de los Génico, y hay una figura en especial. Miguel, tú que has estado trabajando y que además eres el defensor de las personas que fueron las que hicieron esa investigación, que son dos agentes de la DIGIN. ¿Qué puedes decir de por qué eso también no ha sido desvelado? ¿Y quién es realmente el personaje que hay detrás del ñeñe? María Jimena, detrás del ñeñe no solamente hay una familia poderosa, detrás del ñeñe hay una especie de corporación. Y cuando hablo de corporación, hablo de una especie de máquina autómata y autófaga que se dedica a expoliar individuos y que ha cooptado todo el sistema democrático. Si se puede llamar democracia a eso. Yo lo que he sentido históricamente es que estamos frente a un materialismo democrático, que es una especie de sistema humano donde todo tiene un valor mercantil. Entonces, yo creo que es una especie de corporación. El ñeñe es una especie de punta de lanza de un mundo vertical. Digo vertical porque hacia arriba se encuentra o convive con la política tradicional, esa política tradicional corrupta, que compran votos, que compran conciencias, pero verticalmente también hacia abajo.
con una relación directa con la delincuencia y con las formas más bajas y más violentas de organizaciones criminales. Entonces, detrás del Ñeñe existe un modelo bastante antiguo que está relacionado con la cooptación del Estado. Y la familia Géneco es uno de ellos. Son una especie, para ser un poco didácticos, como los Corleone de la película de Mario Puzo, porque se manejan y se mueven perfectamente en los dos mundos, en el mundo político y en el mundo del crimen. Y uno de los personajes más característicos de eso, que usted lo establece, María Jimena, y que Ariel hace un momento lo advertía, es José Armando Géneco, que es alias Mandarino, un personaje oscuro, altamente peligroso, que la fiscalía o al que la fiscalía no lo ha podido tocar, más allá de múltiples investigaciones. Bueno, le allanó, o sea, incautó sus bienes, ahora muchos de ellos están en manos de la SAE, unos no, pero otros sí. Hasta allá llegó la investigación que hicieron sus agentes, los agentes. Sí, eso es un, de hecho, María Jimena, hay un testigo, una persona muy importante dentro de las organizaciones, dicen alias La Verde. Alias La Verde en algún momento cuenta que después de esa extinción, después de que se llevaron esos bienes donde habían estaciones de servicio de Mandarino, bienes del Ñeñe Hernández, bienes de Marquitos Figueroa, empiezan todas estas organizaciones criminales a moverse para poder para buscar las alternativas de armarle un complot judicial a estos investigadores de policía judicial que terminan descubriendo o interceptando al Ñeñe Hernández. Y es ahí donde se despliega todo ese aparato sistemático que tiene como propósito atacar a esos investigadores. Y son ellos los que participan y han participado de una manera histórica en desvertebrar todas estas organizaciones criminales. Es decir, cada vez que un investigador o fiscal se enfrenta a estas mafias, termina absolutamente afectado y ellos evidentemente gozando de impunidad. Más allá del tema de esta extinción, María Jimena, aquí hay una logística macabra que tiene como propósito, repito, cooptar el sistema económico, el sistema democrático y el sistema jurídico al interior del país. Detrás del Ñeñe Hernández están las mafias más perversas de la costa norte colombiana. Bueno, y una de las cosas que voy a pedir aquí, que casi nunca pido yo, es que todos los que nos están viendo, si pueden hacer un retweet por Mafialand, y sería muy bueno, entre otras porque esa es la manera de ver el video que no podemos ver, pero bueno, eso yo creo que lo estamos arreglando. Vamos a ver si podemos verlo en algún momento. Me dicen que vamos a hacer un nuevo intento. Le agradezco a Javier Alvarado, que fue el que me ayudó aquí. Lo tengo aquí, Javier Alvarado. Le agradezco, a ver si lo logramos. A ver, listo. Vamos a ver. En Mafia hay personajes que llevan doble vida. Ese es el caso del Ñeñe Hernández. De día aparece como un ganadero y hasta fanfarrón, pero de noche, según la DIGIN, formaba parte de una estructura criminal de la cual poco se habla, dirigida por un miembro muy importante de un poderoso clan que gobierna 2 departamentos de la costa atlántica. De ese clan, de ese poder oscuro, de ese poder legal que también tienen y político, vamos a hablar aquí en Mafialand. Este señor que ustedes ven aquí se llama el Ñeñe Hernández. Él se convirtió en el centro de un escándalo de corrupción desde que en agosto del 2019 se conocieron unos audios en los que él habla de una presunta compra de votos en la campaña del presidente Duque con María Claudia Daza, asesora en ese momento de la UTL del entonces senador y expresidente Álvaro Uribe. Si uno pregunta por el Ñeñe Hernández, en los círculos del poder del Cesar y la Guajira, pues le dirán que era un ganadero al que le gustaba la parranda y que, como en los vallenatos de Escalona, era fantasioso y fanfarrón. Según su madre, la plata del Ñeñe provenía de sus negocios legales de ganado y no tenía nada que ver con la ilegalidad. Si se ganaba 100 millones, decía que se ganaba 1.000 millones. A él le gustaba
hacer ver que él era, ¿entiende? Como todo el mundo lo llamaba y le pedía favores y eso, entonces él decía que tenía todas las mejores relaciones y sí las tenía, pero él nada de eso hizo. Esta era la cara de mostrar de Leña Hernández. Sin embargo, también tenía otra muy distinta que mantenía oculta, como sucede con muchos de los sujetos que viven en Mafialand. En el bajo mundo de la mafia, este ganadero aparentemente inofensivo formaba parte de una organización criminal dedicada al contrabando de gasolina, al trasiego de armas y de narcotráfico, liderada por Armando Géneco, alias Mandarino, y en la que participaba Marquitos Figueroa. Existían dos personas que de manera relevante surgían y en nombre de quién estaban estos bienes. Uno de ellos era el señor José El Ñeñe Hernández, quien detalló el general fue asesinado en Brasil, y la otra persona, Armando Neco. Son aquellas personas que algunos inmuebles se encontraban a su nombre, en otros casos se encontraban a través de familiares, testaferros o terceras personas. El hecho de que un integrante de una estructura criminal como el Ñeñe Hernández hubiera aparecido alardeando en los audios cómo era que había financiado la campaña del presidente Duque, demuestra como mínimo esa tenue línea que hay entre el poder y la política en Colombia, en mafia. Este ganadero no era solo un empresario que vendía vacas, que mientras vendía su ganado lavaba dinero de una organización criminal que presidía una figura en la sombra. Armando Géneco, un personaje temido en todo el Cesar. Armando Géneco es conocido por su alias Mandarino y forma parte del clan Géneco. Su padre fue Gesualdo Géneco, hermano de Lucas Géneco, quien fue gobernador del Cesar, condenado por corrupción a 24 años, la mayoría de los cuales pasó en su casa por cárcel. Cielo Géneco, su hermana, es la actual baronesa electoral del Cesar. Ellos son hermanos de Pepe Géneco, Nelson Géneco y de Jorge Géneco, el cerebro fundador de ese poderoso clan familiar que hoy gobierna el Cesar y la Guajira. Otro medio hermano de ellos y miembro de ese clan es Jorge Oñate, el famoso cantante vallenato. Según Verdad Abierta, Jorge Géneco se hizo una flota de tractomulas poderosa en la que transportaba el carbón desde el Cesar hasta los puertos del Magdalena, en las épocas de la bonanza marinera. Junto con sus 150 escoltas, llegó a dominar las rutas de la región e incluso les cobraba peaje a los narcotraficantes. Fue asesinado en el 2001 cuando él pensaba que iba a una parranda vallenata, invitado por Jorge 40. Su asesino fue el propio Marcuso. Y lo asesinaron porque descubrieron que Jorge 40 también le vendía armas a la guerrilla. Jorge 40 le declaró la guerra al clan Géneco hasta que se produjo su extradición a los Estados Unidos el 13 de mayo de 2008. La ida de Rodrigo Tobar coincide con el reencauche del clan Géneco. Muerto Jorge, su hermano Gesualdo cogió las riendas de los negocios ilícitos del clan y consolidó su posición en el crimen organizado. Fue condenado por el homicidio de un asistente de una fiscal de Valledupar, llamada Gisela Aroca, pero en casación la propia Corte Suprema de Justicia tumbó la condena, pese a que las pruebas contra Gesualdo Géneco eran contundentes. El zar de la gasolina, así se le conocía a Gesualdo Géneco, murió más tarde en un aparatoso y paradójico accidente de tránsito. Su carro se estrelló contra un carro tanque que transportaba gasolina y, de acuerdo con las investigaciones que hizo la DIJÍN en su momento, fue precisamente Armando Géneco, alias Mandarino, quien heredó sus negocios ilícitos y sus tentáculos en el ámbito. El poder de alias Mandarino lo demostró cuando fueron asesinadas su madrastra, Dina López, y su hermanastra, Lila Paz, tras la muerte de su padre. 6 meses antes de estos asesinatos, su propia hermanastra había ido a la fiscalía a denunciar que su hermanastro, Armando Géneco, la quería matar por un tema de la herencia. Luego de ese crimen que sigue sin resolverse, todos en Valledupar le temen a Mandarino. Eso me lo dijo un agente de la DIJÍN que lo lleva investigando más de una década. Sí.
Según esa misma investigación, pues fue Mandarino el que contrató los servicios de Marquitos Figueroa para cometer ese crimen. Mandarino también ha logrado esquivar la justicia en otro crimen por el que fue capturado en agosto del 2014, el del diputado Efraín Ovalle, en el municipio de La Paz, de donde Mandarino es oriundo. Según sus familiares, los Géneco necesitaban este municipio para controlar el trasiego de contrabando de combustibles y de droga, y Efraín Ovalle se les había convertido en una piedra en el zapato. La Fiscalía judicializó a Mandarino como determinador de ese crimen. Sin embargo, en enero del 2015 se revocó la medida de aseguramiento contra Mandarino. Fue el segundo penal municipal de control de garantías ambulante Valpí. Revocó la medida de aseguramiento que afectaba a Armando Génico Vega. Por ese crimen también está vinculado de manera indiciaria Jorge Oñate, el cantante vallenato que además también es tío de Mandarino. Aunque el nombre de alias Mandarino ha pasado desapercibido durante 2 décadas, siempre formó parte de esa organización criminal que se empezó además a investigar desde el 2010, cuando fue asesinado el hijo de Carlos Rodríguez, un prestamista de Barranquilla, con quien el Ñeñe Hernández tenía una deuda que nunca pagó. Sin embargo, esta historia permaneció fuera del foco de los medios cerca de 10 años, hasta que en marzo del 2020, los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez revelaron el informe de la DIJÍN, en el que se advierte la existencia de esta organización criminal y se concluye además que había evidencias suficientes para compulsar copias a la Comisión de Acusaciones, a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía para que se investigara si hubo o no compra de votos en la campaña de Iván. Para entonces, el Ñeñe Hernández llevaba muerto más de un año. Lo mataron en un viaje en extrañas circunstancias, víctima de un presunto robo en mayo del 2019. Sin embargo, ni siquiera en ese entonces los focos se concentraron en mostrar la cara del verdadero poder, la cara de Armando Génico. Perfecto. Bueno, ahora sí. Eso es... ¿Aló? ¿Estamos por ahí? Sí, estamos ya. Ok, ahora sí estamos. Bueno, eso es más o menos, bueno, ya Ariel había hecho un recuento. Yo quería comenzar con el profesor Garay. Usted que ha trabajado mucho, ¿qué podría decir? Extrapolemos, obviamente ustedes son académicos, ¿qué significa que haya muchos clanes en Colombia y que estén capturando la política y que de alguna manera eso cómo incide en la economía, en la democracia? Bueno, María Jimena, en la medida que la ilegalidad se hace más sistémica, es cada vez más claro que la ilegalidad requiere tener una imbricación con instancias institucionales de los aparatos del Estado, de algunos de ellos, y también de parte de la sociedad. Aparte de que en la ilegalidad, los negocios que son ilegales requieren también de una imbricación con la economía legal para poder garantizar la reproducción del capital, no solo económico, sino el capital político y social de la ilegalidad. Cuando la ilegalidad se hace más sistémica, que trasciende los hechos casuísticos aislados, estamos hablando de la configuración de redes con una multiplicidad de agentes y una gran diversidad de relaciones que van en lo económico, lo político, lo social, lo penal, entre otras razones. Y en esa imbricación lo que la ilegalidad requiere es, en una primera instancia, una captura
a través de una presión desde fuera de las instituciones del Estado y de la sociedad, a través o bien del soborno o complementaria de la intimidación y de la violencia. Pero en la medida que avanza el proceso de ilegalidad, ya no se requieren casi o necesariamente esos medios, porque ya se han cooptado las instituciones a través de la infiltración al interior de las instituciones. Y aquí sucede algo muy fundamental que este caso lo muestra. Es que en la medida que las redes ilícitas se hacen más sistemáticas, hay una multiplicidad de agentes supuestamente legales, abiertamente criminales, y agentes grises que actúan entre la legalidad y la ilegalidad. Y lo que hemos demostrado en muchos estudios, no solo en Colombia, es que a medida que la ilegalidad se profundiza, el papel de los agentes grises de la legalidad y la ilegalidad es fundamental para que haya unos visos de legalidad en la cooptación institucional pública y privada por parte de estas redes ilícitas y ilegales. Lo que hemos encontrado es que un elemento clave es que la financiación de partidos políticos y acuerdos y compromisos con líderes políticos, aparte de acuerdos y compromisos con empresas supuestamente legales, se vuelven elementos cruciales para poder reproducir la ilegalidad. Y en el caso que hemos visto acá, ese es el caso más típico, donde están involucrados criminales abiertamente, supuestamente legales, de tipo político y de tipo empresarial, y una multiplicidad de agentes intermediarios abiertamente ilegales como sicarios, bandas criminales, pero también supuestamente legales de muy diversa naturaleza, con un propósito final, que es poder, al cooptar las instituciones públicas y privadas, reproducir su poder, y eso tiene dos implicaciones y termino. Una fundamental es que en la medida que lo económico es crucial, así sea no solo por criminales, sino por corporaciones como Odebrecht, quiebra bases fundamentales del sistema de mercado en los mercados en los que ellos operan. Odebrecht, en el caso de construcción en Brasil, por ejemplo, quebró totalmente el sistema de contratación pública del Estado. Pero igualmente, a nivel político, para poder garantizar una mayor efectividad en las relaciones con el Estado, esa injerencia rompe bases del sistema democrático, porque ya los partidos no representan pertenencias ideológicas, sino fundamentalmente esquemas de poder personalista que llevan no a una democracia, sino fundamentalmente a la imposición del poder con planes clienterales o incluso patrimoniales. Concluyo. El gran perversidad de que mientras más profunda sea la ilegalidad, mayor la cooptación y la infiltración en la institucionalidad pública y privada, se rompen más principios del sistema liberal de mercado y de democracia. Ese es el gran problema de la ilegalidad, y no solo los montos de recursos que se mueven en la economía, que son importantes, pero las consecuencias sistémicas en la sociedad y la democracia. Bueno, profesor Gallego, ahora usted, ¿cuál es realmente su visión de qué está pasando en términos de la poder, política, un pie en la legalidad, otro pie en la ilegalidad? ¿Eso cómo funciona en Colombia? Si funciona y por qué funciona, porque realmente funciona en muchos lugares. Sí, María Jimena, no, yo creo que esto es una manifestación muy clara de un fenómeno que yo llamo de clientelismo armado. Yo tengo algunos estudios sobre eso. Ese no es un término o un concepto que yo acuñé. Hay unos trabajos de los 90, de Peñate, de autores como Eaton y otros que definen este concepto de clientelismo armado. Tal vez todos nosotros estamos más familiarizados con el concepto de clientelismo a secas, ¿no? El clientelismo electoral o el clientelismo tradicional, en donde se tiene como esa relación simbiótica entre candidatos y ciudadanos, en donde los candidatos dan bienes y servicios, por ejemplo, compran votos,
a cambio del apoyo político de los ciudadanos. Y hay otras formas relacionadas, ¿no? Dar puestos en el sector público, dar contratos. Una particularidad del clientelismo es que generalmente está mediado por unos intermediarios, ¿no? Unos brokers que pueden ser funcionarios de los partidos, pueden ser empresarios, pueden ser líderes locales, pueden ser líderes religiosos. Hay brokers de diferente estilo. Pero en Colombia hay una particularidad muy importante. Esto no es único a Colombia, se ve en otras sociedades y en otros países, pero en Colombia en muchas regiones y en diferentes momentos del tiempo ha sido muy marcado el fenómeno en el cual el intermediario es un grupo armado ilegal, una mafia, una organización criminal, un grupo guerrillero, un grupo paramilitar. Lo vimos aquí con la parapolítica de hace una década, pero lo vimos antes. El ELN fue una de las primeras organizaciones criminales que supo utilizar el clientelismo armado, en donde fungía como intermediario entre los ciudadanos y el Estado y los candidatos para proveer servicios y otras cosas a los ciudadanos y darle votos a los candidatos. Pero eso tiene un precio, naturalmente, y es que al intermediario, al broker, hay que pagarle. En el clientelismo tradicional se le suele pagar, por ejemplo, con puestos, con trabajo en el sector público. Eso es lo que algunos llamamos el patronazgo. Cuando yo pongo en el sector público al que me ayudó a conseguir votos y no al que por méritos debería ocupar ese cargo. Entonces, yo rifo la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, al que me puso votos. O puede ser también con contratos. El problema con el clientelismo armado es que la contraprestación de favores va más allá, ¿cierto? Y entonces ahí es donde vienen problemas en términos judiciales, ¿no? Una justicia más laxa para pagar los favores al grupo armado, y eso permite que se consolide. También el Estado empieza a ceder ese monopolio sobre las armas, sobre la violencia, y es mucho más laxo al momento de perseguir a los criminales. Entonces, todo eso al final redunda, María Jimena, en que pues la provisión de los bienes públicos, de los servicios del Estado, es mucho más ineficiente y en algunos casos es perversa cuando tenemos estas lógicas y estas estructuras. Entonces, en el clientelismo tradicional, pues si yo tengo funcionarios que llegaron a sus cargos porque se están pagando los favores políticos, pues los funcionarios llegan a recuperar su inversión, ¿cierto? Y llegan a robar, y entonces ahí tenemos todo el fenómeno de la corrupción. Pero cuando el intermediario es un grupo armado ilegal, una mafia, una organización criminal, pues es peor, ¿no? Porque entonces el grupo armado se perpetúa en el poder y se debilita, y es un fenómeno muy complejo. Yo decía, este es un fenómeno que en Colombia se ha dado en diferentes momentos, con diferentes intensidades, con diferentes matices, pero no es exclusivo a Colombia. Hay estudios muy interesantes de cómo esto pasa en Italia también con las mafias, cómo pasó en Brasil, por ejemplo, en Río de Janeiro. Unos ex policías se lanzaron a la política, hicieron alianzas con las milicias de las favelas en Río de Janeiro. Incluso en Estados Unidos, en los años 30, las pandillas, piensen en Al Capone, en Chicago, todo eso, hacían alianzas con los candidatos al consejo en la ciudad y tenían todo este tipo de arquitectura muy bien montada, que, como tú dices, termina funcionando muy bien y es un sistema político muy eficiente. Muy bien eficiente, sí. Ariel. No, Jimena, es que el capítulo que usted mostró hoy es muy interesante y yo quiero hacer un resumen en 3 partes muy rápidas para decirle a la gente de lo que estamos viendo. Mire, lo que estamos diciendo es que en medio de una democracia nacional funcionan una serie de autoritarismos competitivos, eso es un concepto, donde ellos fingen elecciones cada 4 años y se perpetúan en el poder. En Colombia tenemos 11 de esos autoritarismos competitivos. Uno de los más especializados es el clan Géneco, que usted acaba de nombrar. 2, además de eso, lo que estamos diciendo es que estos clanes se benefician de un periodo de violencia previo. Toda esa matazón que se hizo en la época paramilitar, en esa guerra Marcos Figueroa, tal, y luego el clan llega y los que empiezan a gobernar es una generación limpia. Monsalvo Géneco, Jorge Géneco, el actual senador. Pero detrás traen toda esa cosa de criminalidad. Entonces a uno le meten el cuento que, pero Ariel, no hay delitos de sangre. ¿Cómo vas a decir que hay delitos de sangre? ¿Qué ha hecho Monsalvo Géneco? Sí, un poquito de clientelismo, un poquito de corrupción, pero no ha matado a nadie. Y uno le dice, es que el problema no son los delitos de sangre, es toda la cola que trae atrás de todos los alcaldes, gobernadores, parapolíticos, en este caso contrabandistas de gasolina que están detrás. Ese es el problema, no los delitos de sangre. Y entonces estos clanes lavan la cara con esta gente nueva. Y lo tercero que estamos diciendo, que para mí es lo más importante,
es que ese periodo de violencia previo, más el poder burocrático que les da este poder, aniquilan la democracia. Si usted quiere sobrevivir dignamente, tiene que trabajar para los génicos, para que le den un trabajo a la hija o al hijo en la gobernación o en las alcaldías. Si quieres sobrevivir como contratista, tienes que apoyar a la gobernación para que te den un contrato para alimentos o cualquier cosa. Entonces lo terminan controlando todo. La pregunta es, ¿por qué el Estado no hace nada para evitar esos autoritarismos y esa mezcla entre legalidad y legalidad? Esa es la pregunta. Pero esto es un tema de fondo, María Jimena, y es que estos clanes se carcomen la democracia por dentro, se la tragan, se la van tragando, y estamos en un momento como Colombia, donde prácticamente hay zonas donde no hay competencia electoral, así cada 4 años se fijan elecciones. Sí, bueno, eso es cierto. Mira, le quería preguntar, imagínense que Iván Cancino me llama y me manda esta carta, ¿no? Esta carta diciendo, mira, y se lo quiero decir aquí a Miguel Ángel, dice, Gesualdo Géneco fue absuelto por el tribunal y la casación no se pudo definir porque murió en este accidente. La prueba que dice él era absurda y el abogado y el abogado en ese momento, que era Reinaldo Villalba, tuvo un argumento primero, en fin. Lo que dice es que lo que dice es que fue, digamos, que ese caso digamos que en ese caso por el cual él tenía una vinculación, digamos, no terminó, digamos, como lo digo yo, terminó absuelto, pero dice que, digamos, que era inocente. ¿Usted qué dice? Eso es lo que dice aquí Iván Cancino. Ay, no se oye. Está sin micrófono. Ahora sí. Es que el problema que tenemos, creo que Ariel, no sé, o Jorge Albertián hablaban de democracia. Aquí lo que tenemos son apariencias democráticas. Nos hacen creer que vivimos una democracia donde funcionan presuntamente los sistemas judiciales. Pero todo, tanto esas apariencias democráticas como los sistemas judiciales, están sometidos al poder del Estado. Y no es que... Y se pregunta Ariel, ¿por qué el Estado no hace nada? Es que el Estado en realidad es cómplice, porque ni siquiera es que el Estado tenga relación con organizaciones criminales. El Estado o el gobierno central es una organización criminal, en el entendido que sus dinámicas de comportamiento están diseñadas para aliarse con esas mafias regionales con el propósito de tener respaldo popular, tener respaldo electoral, más que popular, electoral. Entonces el tema de que unas personas hayan sido absueltas en unos procesos judiciales no garantiza ni responde las dinámicas que estamos estableciendo por parte de estas familias. Claro, el hombre murió en la mitad de un proceso judicial y seguramente la Corte no encontró fórmulas para seguir ejerciendo la acción penal. Pero como advierto, más allá de esa situación, aquí tenemos esos clanes que su único propósito es perpetuar el poder a través de la corrupción, a través del crimen, a través de la presión. Y el gobierno central necesita esa presión porque como no puede convencer desde los argumentos, no puede convencer desde la credibilidad, necesita hacerlo desde la criminalidad. Y nos han vendido incluso una idea, María Jimena, y nos las vendían en su momento, que Marquitos Figueroa era el hombre más peligroso de la costa norte, cosa que no deja de ser cierta. Sin embargo, Marquitos Figueroa no era más que la fórmula o la materialización de un poder oscuro y soterrado, que es la familia Géneco. Recordemos que el padrino de Marquitos Figueroa es Nelson Géneco, de quien no hemos hablado y que de alguna manera está al margen o se ha mantenido al margen de la situación. Y Nelson Géneco es uno de los hombres más temibles de la costa norte. Entonces, todo ese poder de esa familia tiene como propósito
perpetuarse en el poder a través de la criminalidad. Y el gobierno lo sabe y el gobierno necesita que esa dinámica se siga manteniendo. Bueno, yo quería hablar sobre el tema de la justicia, porque una de las cosas que capturan también es la justicia, así y eso afecta a la democracia, el balance de poderes, o sea, de alguna manera sí está afectando nuestra manera de ejercer la justicia. Yo quería hacer una reflexión sobre eso, porque la mayoría de estos clanes son o se creen intocables. Y miren lo que ha pasado con el tema tan difícil de abordar del clan Génico. Yo quería, antes de pasarle al doctor Garay, a Ariel, preguntarle por ese tema, que es yo creo que uno de los problemas más complicados, que es que la justicia es tímida frente a lo que significa el poder de estos clanes. ¿Eso es así o es mentira? Ariel. María Jimena, el problema con el caso de los Génico es que a nivel departamental tienen el control prácticamente de todo. Eligen los contralores, eligen los personeros municipales, entonces no se investiga. Es cuando llega al nivel nacional. Controlan las fiscalías, controlan la procuraduría regional. Es un autoritarismo, por eso lo llamamos así, autoritarismos regionales. La única forma que eso funcione o que el Estado funcione es cuando llegan desde el nivel nacional, como el caso de la Contraloría, que captura a una funcionaria, perdóneme, que sanciona a una funcionaria del gobierno de Monsalvo Génico, o el caso de la investigación que se hizo por el tema de invasión de predios al gobernador Monsalvo Génico. Pero como ya es un clan que tiene senadores, tiene un senador, 3 representantes a la Cámara, es un departamento que pone muchos votos, esa fortaleza nacional les sirve para controlar esa justicia nacional, que lo vimos este año en los 2 casos, la sentencia en segunda instancia contra Monsalvo, que increíblemente desestimaron todas las pruebas, a pesar de que había fotos, videos, y el tema de la funcionaria de la gobernación, que fue el único caso donde se capturó una funcionaria, pero no se capturó al gobernador, o al menos se ordenó su destitución o se ordenó su suspensión. Entonces, eso es lo que termina pasando, y terminan eso controlando. Es exactamente lo mismo que usted denunció con el clan Char. Alex Char dice, yo soy intocable, aquí no pasa nada. Si usted va al Valle del Cauca es exactamente lo mismo, si va a Santander es exactamente lo mismo. Tienen esa capacidad de controlar. Entonces es muy difícil, y lo único que tiene en este caso es una gran capacidad de ellos de ir controlando cada cosa que se les va escapando, ir controlándolo, y así va a ser. Usted se va a dar cuenta que todos los políticos que hicieron oposición a los Génico hoy están en la estructura de los Génico. Ellos no eliminan ellos digamos, cooptan. Los que no se dejan cooptar es los que los tienen que sacar de la zona. Los demás van cooptando y a cada cual le van dando su pedazo. Además, y perdone Jorge y Luis Jorge, el tema María Jimena para su respuesta de por qué no les pasa nada judicialmente, se debe a 2 dinámicas. Primero, el miedo, es decir, funcionario que genera una investigación en contra de ellos termina siendo asesinado. O segundo, la cooptación, que es la corrupción, la compra de funcionarios para que las investigaciones no avancen. Cualquiera de las 2 dinámicas es perversa. Esas son las razones por las cuales las investigaciones no avanzan, María Jimena. Es la fórmula cómo esas familias cooptaron no solamente el sistema económico, sino el sistema judicial. Bueno, en el caso... Lo que Miguel Ángel dice es lo que el cartel de Medellín llamaba plata o plomo, ¿no? Pablo Escobar. Eso es, Jorge, exacto. Plata o plomo para los jueces. Plata o plomo a los jueces. En el caso suyo, pues, digamos, de los policías, pues, digamos, de los agentes de la DIJÍN que investigaron, es curioso lo que pasó, porque los investigaron luego de que se destapó el escándalo de la ñeñe política por otro proceso distinto a los audios que habían grabado, pues, o sea, por todo el proceso que se había hecho, incluidos los audios que se habían hecho para investigar esta estructura criminal. Pero eso es la fiscalía al servicio del poder. Es decir, 2 investigadores de policía judicial que hacen un trabajo valiente y determinado, que terminan interceptando al Ñeñe Hernández, estalla el escándalo de la ñeñe política y se viene todo el poder sistemático de la fiscalía en contra de estos 2 individuos, que además el día de hoy, María Jimena, recibieron una nueva imputación además
salida de todo contexto, sin mayor convencimiento, sin mayor poder argumentativo, con el único propósito de lastimar, como hemos dicho desde un principio, la prueba de las interceptaciones. Y tenemos el colmo, además, que es el doble rasero de este país. El proceso madre de la ñeñe política, o en el proceso madre de la ñeñe política no pasa absolutamente nada. María Claudia Daza advierte con cierto respaldo constitucional que ella no declara, que no acude a un interrogatorio, no pasa más nada en esa investigación, pero en el proceso de los investigadores están imputados desde junio y hoy hubo una nueva imputación, ya vamos para audiencia incluso preparatoria. Entonces mire la rapidez que se debe fundamentalmente a las dinámicas del poder. Las personas que ponen los dedos en la llaga al sistema democrático son lastimadas. Las personas presuntamente responsables no les pasa absolutamente nada. Es el discurso deplorable del sistema de democracia. Bueno, esa es una reflexión, profesor Garay. Bueno, 3 reflexiones breves. La primera, respecto al sistema de justicia. Por supuesto, en la medida en que avanza la ilegalidad, hay instancias fundamentales del Estado que deben ser capturadas en su primera instancia, pero luego cooptadas, que es un fenómeno mucho más profundo, que es cuando se establecen compromisos desde dentro del Estado hacia afuera y de hacia afuera hacia el Estado. Y ahí no se trata solamente del soborno o la intimidación eventual de funcionarios, ya sea de la policía, militares o de jueces, sino algo más complejo cuando se profundiza la ilegalidad. Es incluso llegar hasta el máximo nivel de interpretación y de establecimiento de normas que favorezcan los intereses opacos o abiertamente ilegales con visos de legalidad en el sistema. Y ese es un nivel que nosotros denominamos reconfiguración del Estado, cuando va mucho más allá y en la práctica se han visto casos de esa naturaleza. Por lo tanto, aquí no hay que solo pensar en el soborno, la intimidación, sino en otras formas aún más perversas. El segundo elemento que sí quiero ver es no solo la impunidad abierta debido a la cooptación, sino que en la medida que la ilegalidad se complejiza y las redes ilícitas se hacen mucho más estructurales, hay una cantidad de actos alrededor de la red que son legales, otros ilegales y otros entre la legalidad y la ilegalidad. Y que el derecho penal tradicional e incluso civil tradicional no permiten poder dilucidar el rol de muchas de las relaciones que se establecen con agentes grises en favor de esta ilegalidad amplia. Entonces, parte de la impunidad también es por una deficiencia institucional y normativa para poder atender la nueva complejidad de la ilegalidad. El segundo elemento que sí quería mencionar es que en este caso que usted expone, estamos hablando de un caso muy particular. Es un caso del ejercicio de la violencia por un estilo de organización mafiosa entre la política, la criminalidad abierta y la realización de actividades criminales utilizando también la política. Pero eso es autoritarismo o clientelismo armado, pero yo quería llamar la atención que este no es única de las nuevas formas de legalidad. Este es apenas uno de los casos, tipos que es muy importante, pero que no debemos olvidar que hay unas nuevas formas de ilegalidad corporativa muy avanzadas que incluso interactúan con la criminalidad en contra de derechos fundamentales de la sociedad. Caso salud, la cooptación y macrocorrupción del tema de salud en Córdoba, por decir un caso, o el sistema de cooptación institucional del programa de alimentación escolar en La Guajira, en Putumayo, en muchos departamentos del país, que tienen también severas consecuencias y que no necesitan haber intimidación
ni sangre, ni ese tipo de cuestiones, pero que tienen también unos efectos perniciosos y en los que en Colombia estamos avanzando de una manera muy rápida y estructural también. Es cierto, es cierto. Bueno, ahí están las capturas de, sí, el tema de la salud y las capturas de los dineros públicos, sí, que van a los niños, eso es cierto. Profesor Gallego. Sí, María Jimena, yo he tratado de estudiar, de tratar de entender bajo qué condiciones estructurales es más probable que este tipo de sistema de clientelismo armado, este sistema en el cual personajes como el Ñeñe o como Marquitos Figueroa terminan siendo como los jefes de campaña de algunos candidatos regionales o incluso nacionales en ciertos lugares del país. Y he encontrado básicamente como tres características o tres causas estructurales que ayudan a entender en dónde es más probable que esto ocurra. Una, que la mencionaba Ariel hace un momento, es el control territorial que logran ejercer, que logran alcanzar los grupos ilegales, bien sea las mafias, las pandillas en algunas ciudades o los grupos guerrilleros o paramilitares, ¿no? Ese control territorial muchas veces se tiene que conseguir, pues, naturalmente a sangre y fuego, ¿no? Un caso muy dramático de la historia colombiana, pues, es la conquista del Urabá por parte de los paramilitares, ¿no? Cuando el Urabá históricamente, digamos, tuvo una presencia muy fuerte de las FARC, incluso cuando se creó la Unión Patriótica, en el Urabá había unos bastiones políticos muy importantes para la izquierda colombiana, y durante los 90s los grupos paramilitares, digamos que a sangre y fuego, desplazando a la población, matando candidatos y ejerciendo una violencia bastante intensa, se apoderaron de la región, y luego lo que vemos en los años posteriores, en los 2000, es el control territorial por parte del grupo armado, que le permite, por supuesto, controlar diferentes actividades económicas legales e ilegales, pero le permite también incidir en otras esferas de la vida de las personas, incluyendo cómo vota. Entonces, bueno, uno de los casos célebres de la parapolítica es el famoso Pacto de Urabá, que varios políticos firman con los paramilitares de la época. Pero entonces, el control territorial es fundamental, y el control territorial está muy ligado, pues, obviamente, a la ausencia del Estado y a la incapacidad del Estado de ejercer el monopolio de la violencia. Eso tiene que ver con la segunda causa estructural que yo identifico, que es lo que tiene relación con tu pregunta de la justicia, y es la débil capacidad judicial del Estado. Cuando la justicia no tiene la capacidad o no tiene la intencionalidad de perseguir a los delincuentes, es mucho más fácil que este tipo de situaciones se perpetúen. Y por supuesto todo esto es endógeno, ¿no? Como lo mencionaban mis compañeros de panel, una de las primeras cosas que hacen estos políticos es cooptar los órganos de control y la justicia, ¿no? Las contralorías regionales es de lo primero que se trata de capturar, porque es muy importante. Y es una manera de pagar el favor, es decir, así como un grupo económico, los grupos de interés, los grupos legales aportan a las campañas y luego pueden recibir legislación beneficiosa, pues lo mismo pasa con los grupos ilegales. Si el grupo ilegal pone plata, pone votos, utiliza incentivos que pueden ser positivos o negativos, el grupo ilegal puede usar la violencia para hacer que la gente apoye un candidato, o puede utilizar técnicas tradicionales de compra de votos. Pues cuando el candidato llega al poder, o cuando el clan llega al poder, o si te perpetúan el poder, tiene que pagar. Y una manera de pagar es con justicia laxa, ¿no? Permitiendo que se cometan los delitos. Y el tercer punto, la tercera causa estructural, es la afinidad que exista entre las organizaciones criminales y los candidatos y los clanes políticos que representan. Esa afinidad puede ser económica, por ejemplo. Miren que muchos de estos fenómenos están asociados a regiones del país que son abundantes en recursos naturales. Tú en tu video lo mostrabas, hablaban del carbón, ¿no? Que es muy importante en esta zona del país. Se habla también del contrabando de gasolina. Hay unos recuentos muy interesantes de clientelismo armado del ELN en las zonas de Arauca que han sido, digamos, ricas en petróleo. Se ha estudiado mucho el fenómeno de cómo las regalías de la renta petrolera y de otros minerales son como una especie de combustible para este tipo de fenómenos, porque es que en ese tipo de contextos la afinidad económica entre el clan y el grupo armado aumenta. Digamos que son mayores los retornos para todos los grupos involucrados de capturar el Estado y de apropiarse de estas rentas. Entonces, no, sin duda, digamos que hay unas causas estructurales económicas, políticas, sociales, que hacen que este tipo de fenómenos se consoliden, se perpetúen y sean tan difíciles de romper.
Yo quería ya para terminar esta última pregunta que me parece importante, aunque el audio, el video que hicimos no es sobre, digamos, la financiación de la campaña del presidente Duque, sino más bien sobre la organización criminal a la que pertenecía, según pues, la investigación que hace la Fiscalía y la DIJÍN, el propio Ñaña Hernández. Mi pregunta es la siguiente: esa relación entre política, financiación de campañas, y que es evidente que este clan no solamente habría podido estar presente en campaña como la de Duque, pero también debió estar en la campaña de Santos, o sea, no es un tema de hoy, sino que ellos tienen esas redes y se establecen esas conexiones con el poder. ¿Alguna reflexión sobre eso? Digamos, ¿por qué o sea, son como están limpios ya, no les importa las campañas, cómo reciben esa plata, o la reciben, no la reciben, en fin, un poco sobre eso, Ariel. María Jimena, dos cosas rápidas. Lo primero es que esa es una estrategia que se utiliza ahora mucho. En lugar de hacer un proselitismo armado como en la época de la parapolítica, lo que hacen es fondear campañas a Senado, a Cámara de Representantes, gobernaciones, y en este caso una supuesta financiación a la campaña de Iván Duque. Por eso en el audio Callita Daza dice por debajo de la mesa, porque generalmente esos dineros no son declarados. Como el Consejo Nacional Electoral no tiene dientes regionales, pues hay muy baja investigación y eso pues termina fracasando cualquier investigación, no solo en Fiscalía, sino en el Consejo Nacional Electoral. Y en este caso, es la forma de actuar. ¿Cómo lo hacen? Financian vallas, financian refrigerios o financian el pago a líderes, que es lo que llaman los mochileros, muy tradicionales en la costa, que son los que están comprando el día el voto, que es tipo Aida Merlano, que compran el voto en el momento en que la gente va a sufragar, le hacen tomar la foto en el celular y va. Pero lo otro interesante, María Jimena, de su pregunta, y lo conecto con lo que dice el profe Luis Jorge Garay, y es que este tema de la violencia cada vez se utiliza menos. Y como estos gobiernos son muy autoritarios, controlan el poder burocrático y los contratistas, entonces lo que termina viendo es que la violencia la reemplazan por plata. Por eso en muchos de estos casos las tasas de homicidios son supremamente bajas, etcétera, y terminan inyectando eso. Entonces es una vieja estrategia. Es cierto, el caso Génico es un caso atípico, es burdo porque es muy visible la conexión con la ilegalidad. Hay otros clanes muy especializados, muchos más, que alejan todo ese tema de la ilegalidad, pero uno ve el clan Génico cada vez caminando más hacia eso. Reemplazan el plomo por la plata. Es uy, se me cayó aquí todo. ¿Alguna reflexión más? Porque se nos está acabando el tiempo. De pronto Miguel Ángel y una de todos ustedes después de un minuto, porque se nos está acabando el tiempo. Miguel Ángel, de pronto. Ave María, la tiene mal. María Jimena, yo lo que advierto es que se dieron cuenta que no necesitan la violencia, la misma línea que advierte Ariel. Entonces, simplemente todos los últimos gobiernos han acudido a las mismas dinámicas. Entonces, evitan generar ese tipo de presiones violentas y acuden, obviamente, a la más fácil, a la más sutil de las injerencias, que es otra forma de violencia, pero es aquella que tiene que ver con la compra de conciencia. Entonces, ahí se dieron cuenta que tienen un nicho electoral muy poderoso y seguirán haciendo uso. Profesor Garay, ¿está por ahí? Sí, por ahí, lo veo. Sí. El micrófono, profe. El micrófono, profesor, esa. ¿Va o no? Ahora sí, ya. No solamente los abiertamente criminales, sino también corporaciones actualmente, es la financiación de todos los partidos políticos. No es que se casen con uno solo, sino con diferentes líderes para garantizar una seguridad en la cooptación. Y eso es una cosa. Y el segundo elemento claro es, no se puede hablar de que la ausencia o la debilidad del Estado sea una causa sine qua non de ayudar a la ilegalidad, porque se ha comprobado que hay muchos estados sólidos, pero que han sido cooptados, que se vuelven funcionales a la reproducción de la ilegalidad. O sea, ahí no hay una condición única necesaria
insuficiente. Sí, claro. Gracias. Eso es cierto. ¿Y el profesor Gallego? No, una reflexión final, un poco atando el tema de hoy con la coyuntura que estamos viviendo de la pandemia, una investigación y algo que mencionaba Ariel también de cómo se han empezado a destituir gobernadores y alcaldes, y hay muchas investigaciones en curso por malversación de los recursos de la pandemia. Un estudio reciente que hice con un par de colegas mostramos cómo efectivamente en los lugares más corruptos de Colombia hay un crecimiento inusitado de la contratación directa, pero uno de los resultados interesantes que encontramos ahí, ligado a tu pregunta, María Jimena, es que encontramos que una buena parte de esos contratos asignados durante la pandemia en los lugares más corruptos van a los financiadores de las campañas de 2019, que seguramente son muchos de los que pertenecen a estos clanes, ¿no? Son como los brazos económicos de estos clanes políticos. Entonces, como que digamos que ese boquete que se abre por la pandemia, por la emergencia, por la necesidad de gastar pronto, por la flexibilización de los sistemas de compra pública en los lugares históricamente cooptados por estas mafias, es bastante grave, ¿no? Y es delicado porque esos recursos pues terminan apropiados por estas mismas mafias y estas organizaciones que tú describes en el video. Bueno, yo les agradezco esta oportunidad, les agradezco de verdad, porque yo creo que este es un tema que hay que poner sobre la mesa. Yo sé que todos ustedes han trabajado desde diferentes ángulos para estudiar este tema. Yo lo hago desde la perspectiva periodística nomás, pero les agradezco porque es cierto, es un tema complicado, difícil de abordar. Les agradezco la franqueza y yo creo, y no, sobre todo les agradezco que después de Donald Trump, que está en una tendencia número 1 en Colombia, somos tendencia número 2, Mafia Land. Les agradezco a todos ustedes y a los cerca de, bueno, casi que 20,000 personas que nos están acompañando hoy en esta conexión que estamos haciendo y que finalmente pudimos ver el video. Le agradezco a Javier, que es la persona encargada de la parte técnica aquí del canal, porque Javier Alvarado que me logró ponerle sonido al video. Muchísimas gracias y a ustedes los espero el domingo, no, el lunes, ojalá con un presidente ya de los Estados Unidos, espero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí, señores, o no? ¿Va a haber presidente de Estados Unidos o no? Sí, claro, ya aquí al lunes ya está claro. Es decir, que no, el lunes tiene que haber o no, ¿ya o no? Claro. Sí, ¿verdad? Estábamos esperando que estuviera nevada ya hoy y nada. En todo caso, muchísimas gracias y Mafia Land, no se les olvide, para el próximo jueves, el tercer capítulo de Mafia Land. Muchísimas gracias.